vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor y vamos a pedir que Él la bendiga, orando. Señor Dios nuestro, venimos delante de ti, nos postramos ante tu gloriosa presencia. Tú me has traído esta mañana para hablar de parte de ti y delante de ti a tu pueblo, a tu iglesia congregada. Señor, que sea tu palabra, tu doctrina y tu enseñanza la que hable, instruya y toque el corazón de tu pueblo por medio de la exposición y predicación del Evangelio, Señor. Quita todo estorbo, todo impedimento, toda carga. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra y que tú seas glorificado en todo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos. El pacto. Si eres cristiano, a lo largo de los años, en algún momento, habrás tenido que oír hablar acerca del pacto. Habrás tenido que oír hablar de las bendiciones del pacto. Habrás tenido que oír hablar de la teología del pacto. Habrás tenido que oír hablar de estar o no estar en el pacto. Habrás oído hablar de muchos pactos a lo largo de las Escrituras y, de hecho, no podemos abstraernos de la historia de la redención y de cómo Dios ha obrado desde el principio en sus tratos con la humanidad, si no es a través de pactos. Por lo tanto, el cristiano, tú y yo, debemos tener una doctrina apropiada acerca de qué son los pactos bíblicos y qué es el pacto. Porque si no, nos va a ser complicado o vamos a tener un entendimiento un tanto defectuoso acerca del mismo plan de la redención de Dios. Incluso el mismo Evangelio, hasta cierto punto, va a haber áreas del mismo que nos van a quedar un poco descolocadas. Por lo tanto, tener una correcta doctrina del pacto o teología del pacto es fundamental. Hoy no vamos a hablar de todo esto, porque excedería el tiempo, evidentemente. Ahora, que cada uno se pregunte si tiene claro qué implica el pacto, que cada uno aquí presente se pregunte en qué pacto está y cuáles son las bendiciones de ese pacto y cuáles son las responsabilidades de ese pacto. Sería bueno que hiciéramos ese breve análisis, porque hermanos, lo sepamos o no, lo entendamos más o menos o no, estamos bajo un pacto. Así que esta es la realidad. Y en Génesis ya hemos podido ver como mínimo 3 pactos, muy rápidamente. El primer pacto, aunque no se menciona como tal, es el de el mismo Dios, el que establece con Adán, con la humanidad. Eso es lo que llamamos el pacto de la creación, o un pacto de obras que Adán y Eva podían obedecer o desobedecer por igual. Y sabemos que desobedecieron. Y esto nos lleva al segundo pacto que podemos ver, o a la segunda promulgación de un pacto, que es un pacto que en su inicio se origina incluso en la eternidad, y es el pacto de gracia, cuando en Génesis 3:15 se habla de una descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y de su descendencia, lo cual sabemos que apuntaba a ese descendiente final de Adán por medio de la línea de Set, por medio de Abraham, por medio de Judá, en Jesucristo, el Mesías prometido. Después vemos un tercer pacto, y lo vemos en el diluvio. Este es el pacto con Noé, un pacto de paz en el que Dios se compromete a establecer el mundo de tal manera, trayendo paz y sosteniéndolo en su gracia común, de una forma idónea para que pueda darse la redención a la humanidad. Y por cierto es un pacto vigente todavía. Bien. Y cuarto, el que vamos a empezar a detallar o desgranar un poquito más hoy, pero que ya lo hemos visto aparecer en Génesis 12 y en Génesis 15, y es el pacto con Abraham, y ahora ya cambiaremos con Abraham, a partir de este capítulo 17. Este pacto que Dios hace en Génesis 17 es, podemos decir, o el capítulo que habla de este pacto, uno de los capítulos más importantes del libro del Génesis, posiblemente de los capítulos más importantes de toda la Biblia, y también un capítulo un tanto discutido, incluso en nuestro contexto, vamos a decir, reformado.
Hay una teología del pacto que emana de este pasaje y otra teología del pacto que emana de este pasaje. Una es la que tienen los paidobautistas, aquellos que creen que el bautismo es un sustituto de la señal de la circuncisión, y el que sostenemos los bautistas, que aseguramos que este pacto está apuntando a una circuncisión mayor, no hecha por manos humanas. Ahora, vamos a hablar de la circuncisión. Sin esa señal, sin la circuncisión, nadie podía decir que era miembro del pacto de Dios. Y de hecho Israel, a lo largo de su historia, descuidó en muchísimas ocasiones ese pacto y descuidó aplicar esa señal del pacto de la circuncisión. Así que en muchas ocasiones Dios tuvo que recordar a Israel la importancia del pacto en el que estaban y también cuál era la señal de ese pacto. Era clave. Este es un pacto que Dios va a ratificar o a, vamos a decir, rubricar finalmente en este capítulo 17 con Abraham y sus descendientes. Y lo hace por medio de decir 5 discursos, 5 veces en las que Dios está hablando con Abraham. Lo vemos en los versículos 1 y 2, cuando dice Jehová le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. Después vamos a continuación, a partir del versículo 3, cuando dice, y Dios habló con él diciendo, y esto nos lleva al versículo 9, en el que se nos vuelve a decir, y dijo de nuevo Dios a Abraham, este es el tercer de los discursos, y luego el capítulo 15 vemos ese cuarto, dijo también Dios a Abraham, y luego vemos el versículo 19, respondió Dios, ciertamente, Sara. 5 discursos. 2 iniciales, 1 central, que es el más largo, y 2 finales de conclusión. Ahora bien, ¿qué significa el pacto de Dios o este pacto con Abraham para ti y para mí, cristiano, miembro de la IBE, hermano, hermana que estás escuchando? ¿Y cuál es la señal de que estás en ese pacto? Os voy a decir una cosa que digo en algunas ocasiones. Esta mañana necesito todas vuestras neuronas, así que espero que hayáis tomado mucho café. Bien. Aunque tampoco vamos a tratar de hacer esto algo complicado, porque si no tendríamos que hacer toda una serie de sermones sobre este pasaje, y ese no es el propósito. Como decimos muchas veces, queremos que los árboles no impidan que veamos el bosque. ¿Cuál es el propósito de este pasaje? ¿Cómo encaja con el relato del Génesis y cómo encaja en el plan de la redención y con el Evangelio? Eso es lo que nos interesa. Si alguien quiere profundizar más en cuanto a esto, que se compre un comentario bíblico que lo detallará muy bien. Y podemos recomendar algunos y muy buenos. De nuevo, el propósito de este sermón es mostrarte, esa es mi intención, es mi oración también, hermanos, cómo este pacto de Dios con Abraham no es solo para sus descendientes conforme a la carne, ni tampoco para la nación de Israel, sino para ti y para mí y para todas las naciones. Y vamos al desarrollo del pasaje, si tenéis, espero que sí, vuestras Biblias, vuestras tablets abiertas. Hermanos, es importante, debemos de estar siguiendo este pasaje con la Biblia, porque si no vamos a perdernos y vamos a divagar, ¿sí? Es importante. Así que os animo a que lo hagáis. Dice el versículo 1 que era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Caramba, 99 años tenía Abraham. 25 años que había salido de Harán. 25 años alejado de su tierra y de su parentela, en la tierra en la que Dios le había dicho que morara, que le había prometido darle, en la que le había prometido bendecirle, en la que le había prometido ser multitud, en la que le había prometido descendencia. 25 años. Dios estaba preparando en la forja de la aflicción, pero también de la paciencia y de la fe a Abraham.
Y lo estaba llevando al punto preciso en el que quería dejarlo. Un hombre y una mujer, Sarai, ancianos de prácticamente 100 años, sin haber visto prácticamente nada de las cosas que Dios le había prometido. Porque Dios quería glorificarse a sí mismo y demostrar que todas esas promesas no eran por intervención humana, no eran por los esfuerzos de Abraham o de Sarai, sino que eran por la gracia soberana de Dios. Que todas esas promesas solo iban a llegar por medio de El Shaddai, el Todopoderoso. Él, Dios, era poderoso para eso. No Abraham, no Sarai. Y ahora se le presenta y le dice que Él es el Shaddai, el Todopoderoso. O como dicen algunos comentaristas, el todo suficiente. No necesitas nada más, Abraham. Eres anciano, estás limitado, tu esposa es anciana y estéril por añadidura, pero yo voy a hacer posibles todas mis promesas porque soy el Todopoderoso. Es la primera vez que aparece en la Biblia este nombre de Dios, como casi todo en el libro de Génesis, que es la primera vez que aparece, obviamente, el Shaddai. Y en Génesis normalmente, porque volverá a aparecer en otros momentos, se está asociando con la omnipotencia divina, con la capacidad de Dios para cumplir sus promesas y muy en especial, como veremos más adelante, con la fertilidad de las infértiles. Que lo que parece imposible, y es que una mujer estéril dé a luz un hijo, Dios lo haga posible, como veremos a lo largo de la historia de la familia de Abraham, no solo el caso de Sara. Y vamos a estar hablando del pacto en esta mañana, vamos a hablar mucho del pacto. Y hermanos, los pactos en el mundo del Antiguo Testamento ya eran una realidad, ya existían. De hecho, eran tratados que los reyes vencedores, que los conquistadores, hacían con aquellos pueblos vasallos y conquistados. Y les ofrecían cuidado, les ofrecían protección, les ofrecían seguridad, pero no eran acuerdos. Es decir, a ver, esto no era algo que uno pudiera rechazar. Esto era un pacto un poco al estilo del Padrino. ¿Habéis visto la película El Padrino? Te voy a hacer una propuesta que no podrás rechazar. No tenías más remedio que acatar ese pacto que ese rey te hacía, porque el rechazarlo tenía consecuencias. Porque quedabas a las expensas de otros reyes, quedabas a las expensas de otros señores de la guerra, o incluso quedabas a las expensas de que al que habías rechazado, permíteme la expresión, te machacara bien machacado. Y el resultado fuera peor todavía. Así que un tratado, un pacto en este caso, la palabra hebrea es berit, y aparece 11 veces en el pasaje, no era un acuerdo, no era un trato, como en muchas iglesias o en muchos contextos cristianos se habla de los pactos como algo que tú haces con Dios. He hecho un pacto con Dios, he llegado a un acuerdo con Dios, he hecho un trato con Dios, que si yo hago esto, Él hará lo otro. No. El pacto lo establece Dios. El pacto lo inicia Dios. Aquí en Génesis 17, el Dios Todopoderoso, el gran rey, hace un pacto o un tratado sagrado con Abraham, todavía Abraham. Pero antes de que el Dios Todopoderoso especifique las promesas y las condiciones del pacto, Abraham debe cumplir una serie de cosas, o más bien, unas pocas. Porque este es un pacto que está bajo el gran pacto de gracia. Y es un pacto que se va a efectuar y que se va a cumplir y que, como veremos y vemos, es perpetuo, como hemos leído, en base a la gracia soberana de Dios. ¿Recordáis quién pasó entre los animales en Génesis 15 para sellar el pacto? ¿Pasaron Abraham y el Señor? Pasó solamente el Señor, diciendo, yo soy quien va a hacer cumplir este pacto. Porque tú no puedes. Yo puedo. Yo soy capaz.
Pero ahora Abraham debe cumplir una parte también. Es curioso. Así que decimos que es un pacto incondicional, bajo la gracia de Dios, pero también es un pacto condicional. Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Esto es muy interesante. Abraham tiene que ser como Noé. Como antes debería de haber sido Adán y como se esperaba que fuera Noé. De hecho, de Noé leemos en Génesis 6, Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y con Noé Dios también había hecho un pacto. Y la señal de ese pacto, ¿recordáis cuál era? ¿Recordáis los niños cuál era la señal del pacto? El arco iris, su arco en la nube. Dios cogía su arma de guerra, el arco, y la colgaba, como hacían los guerreros cuando estaban en tiempos de paz. La colgaban de la pared. El arco quedaba relegado. Dios traía la paz al mundo. Dios traía de nuevo al orden después del caos del diluvio universal. Y ahora Dios está haciendo otro pacto, en este caso con Abraham. Un pacto con otra señal. Y esa señal es la circuncisión. Y de la misma manera que Noé anduvo con Dios, Abraham también tiene que andar, como dice el pasaje, veis, versículo 1, delante de Dios. Y este andar delante de Dios normalmente expresa servicio, expresa devoción. La devoción y el servicio de un siervo fiel ante su rey. No es que Abraham tuviera que ser sin pecado, sino que tenía que vivir de tal manera que cada paso que hiciera en su vida fuera con referencia a Dios y que viviera experiencialmente delante de la presencia de Dios, para, como hemos visto hoy en la escuela, para gloria suya. Esta era la condición. Y Dios sigue hablando con Abraham en el versículo 2, y fijaos, dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Alguien dice aquello, ¿no?, a los niños, cuando dice, iba yo y mi amigo, y que le decimos, anda, el burro delante para que no espante, ¿no? Bueno, pero es que aquí es diferente. Aquí es muy distinto. No estamos hablando de dos semejantes. No estamos hablando de dos seres humanos. Esto no es una cuestión de cortesía y de educación. Es una cuestión de quién es Dios y de quién soy yo. Y de que es Dios quien establece el pacto, no lo establezco yo. De hecho, 11 veces aparece la palabra pacto en este pasaje y en 9 ocasiones aparece la expresión mi pacto. Fijaos, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti. Y versículo 4, he aquí mi pacto es contigo. Y versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y versículo 9, de nuevo, guardarás mi pacto tú y tu descendencia. Y versículo 10, este es mi pacto. Y versículo 13, de 9, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y versículo 14, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y versículo 19, y firmaré mi pacto con él, con Isaac, como pacto perpetuo. Y versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Por si había alguna duda, el pacto no lo establezco yo. Yo no hago un acuerdo con Dios. Yo no llego a un trato con Dios. Dios establece un pacto conmigo. Y lo mismo con Abraham. Es el pacto de Dios. Él inicia esta relación sagrada. Y además Dios le promete a Abraham, te multiplicaré en gran manera. Y en respuesta a las palabras de Dios, ¿qué hace Abraham? Fijaos, dice que cae sobre su rostro. Hace aquello que hacían los vasallos ante los reyes, se postran ante el rey, se humillan ante el rey. Y Dios le dice en el versículo 4, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes.
Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El gran rey le da a su siervo un nuevo nombre, un nombre que expresa la promesa del pacto de Dios de hacer a Abraham el padre de muchedumbre de gentes. Hermanos, esto es algo habitual en todo el cercano Oriente, especialmente en aquellos tiempos. Una nueva era, una nueva política de Estado se veía normalmente marcada por un cambio de nombre, porque esto expresaba un cambio que se quería dar de parte del rey a la situación que experimentaba el país. Y aquí el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Altísimo, comienza una nueva fase en su reconstrucción del reino de Dios en este mundo por medio de Abraham. Lo mismo ocurrió con Set, lo mismo ocurrió con Noé. Dios está reconstruyendo el reino por medio de Abraham. Y Dios además explica el significado del nombre Abraham. Antes Abraham era padre enaltecido. Antes le había dicho, te haré un nombre grande, que recuerda mucho a lo que decían allí de donde salió Abraham tiempo atrás, ¿recordáis? De Babilonia, de Babel. Hagamos una torre y hagámonos un nombre. Y ahora, en la humillación de Abraham, tras 25 años de estar en Canaán, sin ver las cosas quizás muy claras, tratando de hacer la voluntad de Dios a su manera, tratando de ayudar a Dios para que las cosas salgan como Dios le había dicho, como si Dios necesitase su ayuda, Dios ahora le dice, olvídate de tu nombre, olvídate de ser el Padre enaltecido, vas a ser Padre de muchedumbre de gentes. Dios había mandado a Adán fructificar y multiplicarse, ¿recordáis? Esto formaba parte de las estipulaciones del pacto con Adán, el pacto de la creación. Dios le había dicho a Noé exactamente las mismas palabras en Génesis 9, fructifica y multiplícate. Y aquí Dios está tratando con Abraham como otro Adán, de la misma manera que hizo con Noé. Lo trató con un nuevo Adán, con un nuevo iniciador de la humanidad, como otro fundador del reino de Dios en la tierra, llamándole padre de una muchedumbre de gentes. Y este es un momento decisivo para Abraham. Su nuevo nombre garantiza que será padre de muchas naciones y confirma la promesa inicial que había dado Dios a Abraham en Génesis 12, serán benditas en ti, recordáis, todas las familias de la tierra. Y ahora Dios Todopoderoso, continúa enfatizando en los versículos 6 y 7, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y aquí vemos dos cosas que son nuevas con relación a lo que vimos en Génesis 12 y en Génesis 15. Primero, este no es un pacto temporal, esto es un pacto perpetuo. Similar al pacto perpetuo que Dios había hecho con Noé y con todas las criaturas vivientes. Este es un pacto que Dios hace con Abraham y su descendencia después de él en sus generaciones, en todos aquellos que vendrían después de él. Y la segunda cosa que vemos es la promesa que hasta ahora no se ha dicho de ser tu Dios. Y esta es la esencia, hermanos. Este es el núcleo de este pacto. A veces discutimos mucho que si los judíos, que si Israel, que si la circuncisión, que si el bautismo, bla, 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 bla. La esencia de este pacto es que nosotros llegamos a ser el pueblo de Dios y Dios llega a ser nuestro Dios. Seré tu Dios, yo, el Sadai, el creador omnipotente del mundo y redentor de la humanidad, seré el Dios de tus descendientes y de ti por perpetuidad. Y en el versículo 8 Dios repite la esencia del pacto, si os fijáis, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré
el Dios de ellos. Dios crea un pueblo y ese pueblo tiene un Dios. No cualquier rey, que por cierto en el contexto de los países en Canaán o las naciones en las que se movía Abraham también eran dioses, los reyes también eran divinos. No. Un verdadero rey, un verdadero soberano y un verdadero Dios. Dios todopoderoso. Ese iba a ser el Dios de Abraham. Y en los versículos del 9 al 14 viene el discurso más largo de esta serie de 5 sermones, que es esta parte central de este pacto, cuando Dios le dice a Abraham, y por extensión entendemos a sus descendientes, porque esto valdría también para Isaac y para Jacob y para las 12 tribus y también para la nación de Israel, que vendría más tarde, que estarían bajo otro pacto, el pacto del Sinaí, que de alguna forma es una continuación de este pacto abrahámico. Bien, le dice este enfático, en cuanto a ti, fijaos, en cuanto a ti, fijaos cómo empieza, en cuanto a ti, yo ya he hablado de todo lo que voy a hacer yo, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Atención, oídos, preparados. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Así que en contraste con el pacto con Noé y todas las criaturas, porque este es un pacto marcado por una señal pacífica, por una señal hermosa, una señal que apunta a la paz y al orden en la creación, la señal de la circuncisión tiene que ser realizada no por Dios, sino por seres humanos para llegar a ser miembros y partícipes de ese pacto. Pero atención, es una señal sangrienta y dolorosa. No es agradable. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Sí, uno puede pensar en los bebés, pero aquí no está hablando de los bebés. Abraham tenía 100 años, sus siervos eran creciditos, e Ismael, su hijo, tenía 13. Si a algún varón se le ha practicado una fimosis en la edad adulta, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es dolorosa, es incómoda, es muy desagradable. Pero de hecho es interesante, porque esta es la única estipulación pactual que Dios hace. ¿Os dais cuenta? Yo soy Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, sí, pero aquí hay una cosa que es innegociable. Porque la imperfección de Dios, la imperfección de Abraham, quedaba suplida por la perfección de Dios y por su gracia. Pero esto es algo que tiene que efectuar Abraham. Él tiene que cortar la carne del prepucio de todos los hombres de esa casa. Y aquí llegamos posiblemente a un momento de tensión en la narración. Esta narración ha llegado a un punto de clímax, porque la pregunta es, ¿qué va a hacer Abraham? Sí, porque tú ya sabes la historia, volvemos a lo mismo. Pero si tú lees la Biblia por primera vez, igual te quedas como diciendo, bueno, ¿qué va a hacer este hombre, no? Porque lo que le está pidiendo no es poca cosa. Claro, nosotros damos por sentado, porque sabemos la historia, que Abraham va a obedecer a Dios, por supuesto. Y además la circuncisión se practicaba en Egipto y en algunas tribus de Palestina, pero era ajena a Babilonia, a Mesopotamia, de donde venía Abraham. Esto era algo raro. Además, de nuevo, era un rito doloroso y sangriento. Requería que el prepucio fuese cortado con una piedra de pedernal en vivo. Ahora, ¿obedecería Abraham? Bueno, el versículo 11 describe gráficamente el requerimiento de Dios. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y Dios continúa, pero fijaos, versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, etc. En las antiguas culturas del cercano Oriente, la circuncisión se hacía para marcar el inicio de la pubertad.
el inicio de la adolescencia en los varones. ¿Bien? Pero aquí no. Esto era una señal de la pertenencia o no al pacto de Dios, al pueblo del pacto. Los hijos de los descendientes de Abraham estarían incluidos por medio de la obediencia de sus padres a la señal de la circuncisión en el pueblo del pacto de Dios. Los padres tenían la responsabilidad de circuncidar a sus hijos varones. Si no, sus hijos quedarían excluidos del pacto, estarían fuera del pacto. Y además de los niños de 8 días de edad, Dios exige que Abraham circuncide, fijaos, versículo 12, la última parte, al nacido en casa y al comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Así que con estas instrucciones, Dios está diciendo que la pertenencia al pacto de Dios va más allá de las líneas de descendencia biológica de Abraham. Aquellos que no formaban parte de la familia de Abraham, de la estirpe de Abraham conforme a la carne, por medio de la circuncisión, la misma de los descendientes carnales de Abraham, la misma, entrarían en el pacto de Dios, en el pueblo del pacto. Como dice al final el versículo 13, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Así como la circuncisión era una señal permanente en la carne, era irreversible, el pacto de Dios sería permanente. ¿Tenéis sueño ya? ¿Acabamos aquí? Bien, hermanos. Gracias. Quizás estéis pensando, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿y a dónde me lleva esto, no? Vamos a seguir. Ahora bien, todos sabemos que los descendientes de Abraham fueron infieles muchas veces. ¿No es así? ¿Anula esto el pacto de Dios? Es una buena pregunta. Incluso cuando Israel se rebela y desatiende el pacto, trayendo sobre sí la maldición en el exilio, el pacto no se invalidaba. ¿Por qué? Porque este era un pacto condicional, pero también incondicional. La gracia de Dios daría arrepentimiento a Israel y llevaría a la restauración nacional, como afirma Levítico 26, dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, es decir, violaron la ley, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra, estando ellos en tierra de sus enemigos. Y yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Hermanos, Dios subraya la seriedad de la estipulación del pacto. Y el varón incircunciso al que no hubiere circuncidado, la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Y esta advertencia, será cortada de su pueblo, es un juego de palabras con cortar la carne del prepucio. El que no se someta a este doloroso rito de pertenencia al pacto de Dios con Abraham ha desobedecido la estipulación del pacto y por tanto ha roto el pacto de Dios. Por lo tanto, ha perdido su privilegio de ser parte de la comunidad del pacto de Dios. Ahora bien, ¿qué está diciendo el Señor en Levítico 26? Está hablando de un corazón incircunciso. No está hablando de una incircuncisión en la carne, ¿verdad? De una incircuncisión física. Y esto es a lo que apunta este gran pacto. A una incircuncisión que se daría, a una señal, a una marca, por medio de sangre, que se daría en el corazón de los hombres. Volveremos un poco más tarde en cuanto a esto, pero está claro que si alguien no era circuncidado, era excomulgado, apartado, alejado de la nación de Israel. Y ahora Dios extiende ricas promesas del pacto, no solo sobre Abraham, sino también sobre Sarai.
porque las esposas fueron incluidas en el pacto de Dios en virtud de la membresía de los maridos y las hijas en virtud de la membresía de sus padres. Versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también le daré a ella hijos, sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Así como Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, ahora Dios cambia el nombre de Sarai por el de Sara. De la misma manera, Sara también va a entrar en una nueva fase en su vida. Como Dios ha prometido que a Abraham haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, también le dice a Sara lo mismo, ¿veis? Vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Como Abraham, o su nombre, expresaba su destino, padre de una multitud, así el destino de Sara sería ser madre de naciones, de reyes. De hecho, la palabra Sarai y Sara posiblemente tienen la misma etimología, que es princesa. La promesa de que ella dará a luz reyes aporta este entendimiento de la palabra Sara o Sarai. Así que este pacto con Abraham y sus descendientes, hermanos, no solo enlaza con el futuro pacto en el Sinaí, este es un pacto carnal, este es un pacto familiar, este es un pacto étnico que desembocará en un pacto nacional. Este pacto también apunta al pacto con David, al que se le promete que un descendiente suyo siempre se sentará en el trono en Jerusalén hasta la venida del último descendiente davídico, el Señor Jesucristo, el Mesías, la descendencia prometida. Y Abraham apenas puede creer en las promesas de Dios, de tener muchos hijos, ¿no? Y que se cumplan a través de Sara. De hecho, Sara ha sido estéril durante todos estos años y ahora tiene 90 años. De hecho, ya habían abandonado la idea, ¿recordáis? Habían buscado la forma por medio de Agar, de que ella quedara en estado, es más bien de que Agar quedara en estado y así facilitarle las cosas a Dios. Hay que ayudarle un poco, ¿no? Ellos pensaban que había que ayudar a Dios para que las cosas salieran. Entonces es lo que hicieron y nació Ismael. Ismael ahora tiene 13 años y durante estos últimos 13 años, atención, durante estos últimos 13 años, Abraham ha estado convencido, y también Sara, de que Ismael era el hijo de la promesa. 13 años. Todos los sueños, todas las esperanzas habían sido volcados en ese niño. Y ahora, después de todo este tiempo, Dios le dice, no. La promesa es por un descendiente que tú engendrarás por medio de la estéril y anciana Sara. Y cuando Dios le habló por primera vez, recordáis, se postró sobre su rostro, ¿habéis visto? Y no dice nada. Pero aquí Génesis es interesante, ¿no? Parece que el narrador Moisés es omnipresente y está en la mente de Abraham. Y Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y hay quien dice, esto fue una risa de alegría. No. Esto fue una risa de incredulidad. Abraham dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, ¿habéis visto? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Incredulidad. Y ¿veis la respuesta? La respuesta que hace ahora Abraham ante Dios. Ojalá Ismael viva delante de ti. Como diciendo, ¿qué me estás diciendo? No me líes. Que no me líes. ¿Que cómo va a ser posible esto? Dios le acaba de decir, soy Dios todopoderoso, pero decir, no, que viva Ismael. Como diciendo, ¿ahora me vas a cambiar el plan? Pero si yo ya estaba convencido de que las cosas eran así, hermanos, ¿cómo somos? Somos capaces de postrarnos ante el Señor cuando parece que las cosas nos sonríen y cuando no, dudamos miserablemente, aunque seguimos postrados. Nosotros no le podemos decir a Dios cómo, cuándo y de qué manera y para qué tiene que hacer las cosas. Es Dios. Y nosotros ahí estamos con nuestra incredulidad. El padre de todos los creyentes, Abraham, el incrédulo. Y cuando, de nuevo, vemos esta exclamación, ojalá Ismael viva delante de ti, casi es desesperado, diciendo, no me cambies las cosas ya. No voy a poder aguantar otra cosa más. Dios responde a la petición, por cierto, una petición falta de fe de Abraham, con un discurso final
del quinto discurso de este pasaje de parte de Dios, el versículo 19. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, esto es risa, por la risa de Abraham. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Sí, Abraham, sí, no voy a olvidarme de tu hijo. No lo voy a abandonar, no lo voy a desterrar, es descendiente tuyo, pero mi pacto no será con él, será con el hijo de la estéril. Será un nacimiento milagroso. De lo imposible yo haré lo posible. Este es mi pacto, y los descendientes del pacto soy yo quien estipula quiénes son. ¿Y ahora qué hace Abraham? Bueno, Dios le ha declarado 2 veces que Sara daría a luz un hijo y que Dios establecería su pacto con Isaac. Pero esto era imposible, ¿no? ¿Una mujer de 90 años? ¿Un hombre de 100 años? ¿Cómo puede suceder esto? De nuevo, él se ha manifestado como el Shaddai, el Todopoderoso. Mirad que lo ha hecho al principio, que lo ha dejado muy claro. Pero Abraham ya se había olvidado. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Si alguien podía darle un hijo a Abraham por medio de Sara, ese era él, ¿no? Era Dios. ¿Pero haría esto Dios después de 25 años de espera, desde que habían salido de Mesopotamia? Y luego estaba la estipulación del pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Una orden extraña y dolorosa. ¿Por qué Dios elegiría un procedimiento tan doloroso como la señal de su pacto? ¿Por qué no algo más bonito, Señor, como el arco iris? ¿Obedecerá Abraham a un Dios que exige dolor a sus siervos? ¿Obedecerá Abraham obediencia a alguien que promete lo imposible? Vamos a guardar que Francisco salga bien. Bien. Gracias, hermanos. Sí. Bien. Bien, hermanos. ¿Obedecerá Abraham a un Dios que promete lo imposible? Bueno, pues esta tensión en la narración se va a resolver fácilmente. Versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. ¿Habéis visto? El mismo día. Cualquiera que fueran sus dudas, que las tenía, es obvio, él obedeció escrupulosamente el mismo día el mandato de Dios. Y Moisés ahora narra cuidadosamente los varones que fueron circuncidados, Ismael su hijo, los siervos nacidos en su casa, los comprados por su dinero. Así que Abraham no solo cumplió las estipulaciones del pacto, sino que fue meticuloso como Dios le había dicho, como Noé, ¿recordáis? Hizo como Dios le mandó. Dios hizo conforme Dios le mandó. Sí, haz un arca, aquí que no hay mar. Y Dios la hizo, y Noé la hizo. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y llegamos a los últimos versículos del pasaje, versículos 26 y 27. En el mismo día fueron circuncidados Abraham, a Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo, el nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Así que de nuevo, ¿veis? Se repite, el mismo día, el mismo día. Esto enfatiza la obediencia de Abraham al Dios Todopoderoso. Por medio de esta señal, la circuncisión, Dios sería su Dios y los descendientes de Abraham y los miembros de su casa serían su pueblo.
Si los descendientes de Abraham no se circuncidaban, no estaban en la familia de Dios, no estaban en el pacto de Dios. Desafortunadamente, Israel pronto rompió este pacto al no circuncidar a sus hijos. No sé si recordáis que Moisés mismo no estaba circuncidado y que el propio hijo de Moisés tampoco, y toda la generación que creció en el desierto durante 40 años tampoco estaba circuncisa, como dice el libro de Josué. Peor aún, no siguieron el camino del pacto y finalmente Dios sacó a toda la nación de la tierra prometida y los envió al exilio en Babilonia. Curiosamente, al mismo lugar del que había salido Abraham. E Isaías 24:5 nos dice: y traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Pero había esperanza. A Israel ya, en la ley mosaica, se le había dicho o se le había dado una promesa de un mejor pacto. En Génesis 15, Dios pasó entre los animales partidos, diciendo: yo cumpliré el pacto, yo me comprometo a cumplir el pacto. Aunque los miembros de la familia de Abraham, la familia del pacto, fuese infiel, él haría cumplir el pacto. Israel esperaba un pacto nuevo y eterno. Nuevo porque esta vez tanto Israel como el Señor lo cumplirían. Así lo dice Deuteronomio 30. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios. Y escuchad, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y este pacto sería nuevo, porque la ley de Dios ya no sería externa, porque la señal del pacto ya no es externa. La ley de Dios estaría en el corazón de los hombres y las mujeres, y la señal del pacto estaría en el corazón de los hombres y de las mujeres. Jeremías 31 dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, ten intimidad con Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y este pacto se establece por medio del último y perfecto derramamiento de sangre, por medio del último rito sangriento de la historia de la redención, la cruz de Cristo. Por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, hace 2000 años. Jesús establece este nuevo pacto la noche antes de morir. En la última cena, recordáis, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y el autor de Hebreos confirma que Jesús estableció este nuevo pacto, así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El doloroso y sangriento rito de la circuncisión ya no es necesario para ser miembro del pacto. Jesús derramó su preciosa sangre de una vez para siempre, terminando así con los ritos y sacrificios sangrientos del nuevo pacto. Se cumplen todas en él. Él es el descendiente final, él es el Isaac final que será circuncidado y sacrificado en el monte Moria, por medio de la mano del Padre, del Abraham mayor, Dios. Él es el Cordero. Él es el último en ser circuncidado en la carne. Jesús derramó esa preciosa sangre para siempre. Pablo insiste a los Gálatas en esto: ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Y esto es una obra que se ha hecho en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ahora, la Iglesia tiene una señal externa de pertenencia al pacto: el bautismo. El bautismo es un símbolo y señal externa de pertenencia al pacto, pero es una señal y un símbolo distintos. El bautismo, a diferencia de lo que algunos enseñan y creen, no nos introduce en el pueblo del pacto, como sí hacía la circuncisión, sino que es una señal de que ya hemos sido introducidos en el pueblo del pacto por medio de la circuncisión que Dios ha obrado en nuestros corazones, y que ha sido efectuada no por manos humanas, sino por Dios, mediante la regeneración, por medio del Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento en nuestros corazones. Somos descendientes de Abraham mediante la fe. Como dice el Evangelio de Juan, ¿recordáis? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y como dice Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y le dice a los colosenses también: en Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos, los principales distintivos de este pacto con Abraham son descendencia, tierra y bendición. Y estas son para nosotros por medio de Abraham, el Abraham mayor, Jesucristo, el verdadero y último descendiente de Abraham. Porque la promesa de descendencia se cumple por medio de Jesucristo en el nuevo pacto, porque Él es la verdadera descendencia de Abraham, porque Él es el único obediente. Es obvio que Abraham no fue obediente y después de esta señal del pacto continuó sin ser plenamente obediente. Porque una de las razones de la bendición era la obediencia, pero Abraham no pudo ser cabalmente obediente porque era pecaminoso. Las promesas hechas a Abraham se realizan en un sentido supremo en Jesucristo, el descendiente definitivo, el obediente hasta la muerte en la cruz definitivo. Y también resulta claro en el nuevo pacto que aquellos que son verdaderos hijos de Abraham es mediante la fe en Jesucristo. Así que la promesa de que la descendencia de Abraham sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar se hace realidad mediante la cruz y la resurrección de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo que es derramado como consecuencia del triunfo final de Cristo en la cruz. Y somos circuncidados y somos introducidos al pacto. Y el bautismo solo dice: soy un hijo del pacto. No nos da la entrada en el pacto, solo la afirma. Ya somos parte del pacto, porque es Dios quien establece su pacto, quien nos introduce en su pacto y nos da en el corazón la señal del pacto, la circuncisión espiritual. Pero también se le prometió a Abraham tierra, pero esa tierra que Abraham recibió y la de sus descendientes, ¿cuál fue? Canaán. Esa es la tierra de la promesa. Pero se cumple en Cristo también, hermanos, en su resurrección de los muertos. Cristo está señalando el inicio de la nueva creación, del ya pero todavía no, del inicio de unos nuevos cielos y de una nueva tierra que aún no se han consumado, pero la tierra ya nos ha sido dada. Él es nuestra tierra prometida, Él es nuestro reposo. La nueva creación llegará a la plenitud cuando aquellos que confían en Jesús se levanten desde los muertos a causa de nuestra unión con Cristo en la resurrección. Y así la promesa de la tierra, de la nueva creación, se ampliará de Canaán a todo el universo, a todas las galaxias. Será un verdadero retorno al Edén, será un verdadero retorno a la ciudad de Dios, al templo de Dios. Y ya concluyendo, hermanos, hay bendiciones en la promesa abrahámica. Dios y el Cordero reinarán sobre la creación.
Y esas promesas de bendición universal dadas a Abraham vendrán a través de ellos, a través del Cordero precioso Jesucristo. Todo el universo se reconciliará con Dios. No todas las personas, porque sabemos que muchas de ellas serán rebeldes e irán al infierno en el lago de fuego por no obedecer al Evangelio. Pero el libro de Apocalipsis y otros muchos pasajes nos dejan claro esto. Pero la reconciliación universal significa que los enemigos de Dios serán pacificados, domados, transformados o destruidos. Y todo el mundo disfrutará del gobierno benefactor del verdadero hijo de Abraham, de la verdadera descendencia, del verdadero Isaac, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Jesucristo. Yo no sé si esta mañana estás en el pacto o no. No depende de que te hayan bautizado, no depende de que tus padres sean creyentes, no depende de que asistas a una iglesia, depende de si has sido circuncidado en tu corazón, que es una marca perpetua, es una marca indeleble, es una marca que dice que tú eres miembro de la familia del pacto por toda la eternidad. Si no es así, yo te llamo esta mañana a que te arrepientas, creas en el Señor Jesucristo, para llegar a formar parte de ese pueblo del pacto, de recibir esa señal perpetua y permanente en tu corazón. Que creas en el Dios Todopoderoso, aquel que nos ha dado tanto el pacto como su señal. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, venimos ante ti para darte gracias por el pacto sagrado y bendito al que nos has introducido. Te rogamos que tú nos hagas más conscientes de nuestra pertenencia a Él, que nos gocemos en la nueva criatura que nos has hecho, en la obra preciosa y transformadora que la circuncisión en nuestro corazón obró. Señor, bendice a todos aquellos que están sin Cristo. Circuncídalos en su corazón para que entren en el pacto y los podamos recibir en la iglesia y que podamos gozarnos y recibir esas promesas eternas de tierra, descendencia y bendición que son por medio de Jesucristo para todas las edades. Amén.